Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Misio Bonifaz, continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos estudiando el tema de las virtudes y hoy vamos a ver orden de la caridad y los pecados contra la caridad. Los pecados contra la caridad, el odio, por ejemplo, la maldición, el escándalo, su gravedad, y la cooperación al mal. Refresco su memoria. Una virtud, estamos hablando de la virtud de la caridad. Una virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad, prontitud para conocer y obrar el alma. Y la virtud de la caridad, bien, es una virtud sobrenatural derramada en nuestra alma por Dios mismo en el momento del bautismo o después de una confesión bien hecha para salir del pecado mortal. Es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma, con la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Entonces la caridad queda en el alma con la gracia. Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, la santidad, y pierde este amor divino que es la caridad, y pierde la presencia del Espíritu Santo de Dios en su alma. Hoy veamos el orden de la caridad, después los pecados contra la caridad. Muy interesante. Hay en el ejercicio de la caridad un orden que debe extenderse a las personas, a las cosas, a las necesidades. En cuanto a las personas, la caridad bien entendida empieza por sí mismo. Uno debe tener caridad con sí mismo para salvarse. Enseguida debemos ayudar preferentemente a los que nos estén ligados por vínculo de sangre, amistad, gratitud, religión y patria. Debemos primero pensar en nuestra propia salvación y después los de nuestra sangre, familiares, amistad, gratitud, los de nuestra religión, en primer lugar, y los de nuestra patria. En cuanto a los bienes, debemos preferir los espirituales, por ejemplo, la salvación, a los bienes temporales. Entonces, si tenemos caridad, debemos hacer todo nuestro posible para ayudar al prójimo a salvarse en primer lugar y no perderse. Por desgracia, seguramente gente de corazón bueno, manipulada por comunistas y otros anticristianos, prioridad de los pobres, opción preferencial de los pobres, teología de la liberación. Bien, hace 40, 50 años están destruyendo la Iglesia Católica con esos eslogans. Y bien, los pobres serán más pobres en la vida que siempre odio y rencor en su corazón. Pero si usted le enseña el amor de Dios, temor de Dios, la fe, y lo pone en gracia de Dios para salvarse, usted hace la más grande caridad. Porque las personas llenas de amor de Dios, y bien, ayudan también en lo temporal, en los bienes materiales y en sus caridades. Entonces debemos, en orden a los bienes, dar preferencia, prioridad a los bienes espirituales, la salvación, la santificación de las almas, y después vienen los temporales, claro. Busquen primero el reino de Dios, su gloria, su justicia, su santidad, lo demás será dado por añadidura. Y bien, nos hicieron ciegos, teología de la liberación, impulsar a exigir justicia social, y bien, sin conversión. Esto no existe. Esto no hace guerras, odios, rencores, muertos, sin ningún bien. Entre estos bienes, los bienes internos, la vida, la salud, y hay los externos, fama, bienes de fortuna. Entonces debemos distinguir entre bienes espirituales y materiales, prioridad a los espirituales, y también hay los bienes internos y los externos. Primero, cuidar la vida, la salud del prójimo, y después los bienes externos, fama, bienes de fortuna. Y también hay que ver la caridad en cuanto a las necesidades, a los que están en extrema necesidad. Por ejemplo, un moribundo, los debemos socorrer aún con grave inconveniente de nuestra parte.
y desprendimiento de lo necesario. Entonces, ayudar a un moribundo es... ¿Por qué? Porque va a morir. También ayudar a los que están en grave necesidad. Por ejemplo, enfermedad grave, pobreza absoluta. Debemos socorrerlos aún con medio inconveniente para nosotros. Ayudar a los que están en necesidad común. Debemos socorrerlos si podemos hacerlo, pero sin inconveniente. Entonces hay prioridades absolutas, aunque nos cueste mucho. Socorrer al moribundo, socorrer al que está en grave necesidad. Y necesidad común, hacer lo que se puede. Dejar de socorrer al prójimo en necesidad extrema o muy grave es pecado mortal. Dejar de socorrer al prójimo en necesidad extrema o muy grave es pecado mortal. Cuando se trata de necesidad común, hay obligación de dar lo superfluo, pero no a todo el que pide. ¿Por qué? Porque hay también unos parásitos. Entonces, en caso de necesidad extrema, bien, no ayudar es pecado mortal. Los médicos, los abogados, por ejemplo, están obligados a prestar sus servicios gratuitos a los pobres de acuerdo con las leyes de la caridad. De modo que en necesidad extrema o grave, su obligación es grave. Este es el orden de la caridad. Alguien había dicho, amo a mis hijos más que mis sobrinos, a mis sobrinos más que mis vecinos, a mis vecinos más que mis paisanos. Hay un orden de la caridad. Entonces, ayudar en primer lugar los de la sangre, amistad, gratitud, religión y patria. En cuanto a los bienes materiales, debemos preferir los espirituales a los temporales. Primero, ayudar la salvación de las almas. Y yo puedo decir, al menos en los pueblos de África y de América hispanoamérica, los latinos, bien, esos pueblos católicos están en un extremo peligro de perder la fe católica. Por lo tanto, los católicos tenemos la obligación de ayudar a esos hermanos nuestros a mantenerse en la fe y darles los medios de conocer su fe. ¿Por qué? Porque decía el Papa San Pío X precisamente, decía, la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la fe. Y hoy, ¿qué diría? Bien, la mayor parte de la gente que se dejó capturar por las sectas protestantes, se dejó porque no conoce su fe católica. Entonces es una obligación de los católicos de ayudar a sus hermanos a conocer su fe para poder salvarse. Esto acerca del orden de la caridad. Ahora hablemos un poco de los pecados contra la caridad. Vamos a estudiar 4 pecados contra la caridad: el odio, la maldición, el escándalo y la cooperación al mal. De la envidia, calumnia, murmuración y chismes se habla en el 8º mandamiento. También son pecados contra la caridad, de hecho. El odio consiste en desear el mal del prójimo, o porque es enemigo, odio de enemistad, o porque la persona nos repugna, odio de aversión. El odio es de suyo pecado mortal, porque va directamente contra la caridad, virtud de capital importancia, aunque admite barbaridad de materia. Sentir aversión hacia un vicio del prójimo no es malo, con tal que la aversión sea contra el vicio y no contra la persona que nos merece caridad, no sea mayor de lo que el vicio merece. Odiar un vicio está bien, pero odiar, como el médico odia el virus, odia la enfermedad, pero ama al enfermo. Pero enfermedad y enfermo es la misma persona. Ese es el problema. Incluso hoy, aplicando esto a la situación, a la crisis en la iglesia, hay gente que abandona la iglesia católica por los escándalos o problemas que actualmente hay en la iglesia. Y bien, no tiene que abandonar la iglesia.
No tiene que abandonar porque la iglesia es santa, tiene hijos, puede tener ministros malos o pecadores. Entonces no abandonar la iglesia católica bajo ningún pretexto. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene otra iglesia que la católica, aunque parece hoy mugrosa a los ojos de unos debido a la situación actual, pero la iglesia es nuestra madre, tenemos que amarla, defenderla, protegerla y rechazar todo lo que es malo, claro, la enfermedad del pecado, ¿no? del escándalo. Entonces tenemos que tener odio al pecado, pero no al pecador. Respecto a la antipatía debemos distinguir. La antipatía es pecado cuando es voluntaria, pues equivale a la aversión. No es pecado cuando es involuntaria y procuramos no obrar bajo su impulso. Entonces, cuando uno siente antipatía, debe saber que es pecado cuando es voluntaria, pues equivale a la aversión. Pero cuando la antipatía no es voluntaria y procuramos luchar contra ella, bien, no es pecado porque uno lo siente a pesar suyo. La maldición consiste en toda palabra nacida de odio o de ira, que expresa el deseo de un mal para uno mismo y para el prójimo. La maldición es de suyo pecado mortal, pero excusa de él la inadvertencia o la parvedad de materia. Entonces le sale una palabra, directamente se arrepiente, pide perdón. Entonces, pecado contra la caridad, el odio, que consiste en desear mal al prójimo, o porque es enemigo, o porque nos repugna, aversión. El odio es de suyo pecado mortal, porque va directamente contra la caridad, aunque permite parvedad de materia, uno siente, pero rechaza, no quiere, reza, entonces en este caso no es pecado mortal. Pero si uno lo admite y lo fomenta, es pecado mortal. La aversión hacia el vicio del prójimo no es malo, con tal que la aversión no sea contra la persona, sino contra el vicio, y no sea mayor de lo que el vicio merece. La antipatía es pecado cuando es voluntaria, y cuando uno siente lucha contra la antipatía, no es pecado. La maldición consiste en desear el mal, nacido del odio, ira contra uno mismo, contra la persona, es pecado grave. Pero si uno le escapó, directamente se arrepiente, y bueno, hay parvedad, aquí dice, parvedad de materia. El escándalo es una acción o palabra menos recta. Es una acción o una palabra menos recta que se convierte para el prójimo en ocasión de pecar. Se dice acción o palabra menos recta porque no solamente se comete escándalo con palabras o hechos pecaminosos, sino también con palabras o hechos imprudentes que tengan apariencia de pecado, o con la omisión de un deber, por ejemplo, la misa del domingo o la corrección de parte del superior. Entonces, una persona no va a misa el domingo, da mal ejemplo. El escándalo puede ser activo o pasivo. Escándalo activo o dado es el que se da. Pasivo recibido, el que se recibe. El escándalo activo es la ocasión de pecar presentada. Escándalo pasivo, la ruina espiritual que da origen de ello. El escándalo dado es directo, cuando uno se propone expresamente hacer caer el prójimo. Es indirecto cuando uno no lo intenta expresamente, pero sí es ocasión de que el prójimo caiga. El directo se llama diabólico, cuando uno intenta la perdición de las almas. Entonces, el escándalo directo, que uno se propone expresamente para hacer caer al prójimo, es diabólico. Y esto es gravísimo, es gravísimo. Por eso Cristo dijo, mejor sería tener una piedra de molino en el cuello y ser echado al fondo del mar, antes que de escandalizar, de dar mal ejemplo a un niño. Por ejemplo, una mujer mal vestida, provocativa, bien, que se viste de una manera escandalosa para sugerir el pecado, bien, es diabólico. Ella peca mortalmente y hace pecar, o al menos trata de hacer pecar al prójimo. Entonces es gravísimo esto, el escándalo directo, destinado a hacer pecar al prójimo, es diabólico
es pecado mortal. Cristo dice, ay del mundo por los escándalos, pero es forzoso ciertamente que vengan los escándalos, pero ay de aquel hombre porque el escándalo viene. Pero al que escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelgan al cuello una piedra de molino y lo hundan en el mar antes que escandalizar. Entonces, queridos hermanos, cuidado, el escándalo provocativo es un pecado gravísimo. Nuestro Señor dice, si tú, lo que dije es San Mateo 18:7. 18:8 dice, si tu mano, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Más te vale entrar al cielo con un solo ojo, una mano, un pie que se arrojado al infierno con los dos. Cuidado. El escándalo es toda palabra o acción, un mal ejemplo que lleva al mal. Entonces, el escándalo directo, por ejemplo, una mujer que se viste mal para provocar, para buscar gente, bien, es pecado gravísimo, es pecado mortal. Por eso, queridas hermanas, hombres, también mujeres, especialmente mujeres, vístense correctamente. La mujer cristiana cubre su cuerpo, su pecho, de la garganta abajo, 5 dedos, nada más. No enseña medio pecho, tiene que cubrir sus hombros, sus espaldas, cubrir los brazos hasta el codo al menos. Cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Una mujer con falda, cuando se siente, si tiene las rodillas descubiertas, es escandaloso. Nada también de esos pantalones apretados, de licra, de mezclilla, etcétera, que enseñan todo el cuerpo. Es gravísimo esto, son pecados de escándalo. La mujer que se viste de esta manera realmente es instrumento de Satanás. Si tienen ropa indecente, transparente, como dije, de todo lo que no conviene, bien, corregirla, rectificarla o echarla, porque no se puede ni regalar una ropa indecente, ¿no? Entonces el escándalo se llama diabólico cuando intenta la perdición de las almas. Bien, por ejemplo, todos los que hacen ropa indecente, películas malas, etcétera, son escandalosos. También son escandalosos los que mandan, reenvían, propagan estas películas, estos videos. Por ejemplo, si usted recibe en su celular o Facebook, no sé, cosas indecentes, esta gente es escandalosa, aléjate de ella. Bloquear sus números, eliminarlos y eliminarlos de tu celular y punto. El escándalo también se dice recibido, se llama escándalo de los débiles, cuando se recibe por espera de ignorancia o flaqueza de la persona. Entonces una persona considera que es pecado, está mal lo que hace el otro. Eso es escándalo de los débiles, ¿no? Escándalo farisaico cuando se recibe sin haber causa, únicamente por malicia y perversidad de la persona. Los fariseos se escandalizan de que Jesús sana el sábado. Bien, no, esto no es pecado, son ellos que son los tontos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, el pecado del escándalo puede ser, dijimos, activo o pasivo. Activo es cuando es dado, es el que se da, pasivo el que se recibe. El escándalo activo es la ocasión de pecar presentada. El escándalo pasivo es la ruina espiritual que da origen a ella. Cuando el escándalo es directo, destinado a hacer pecar, es diabólico. ¿Cuál es la gravedad del pecado? Ya acabamos de escuchar el Evangelio. El pecado escándalo es muy grave. Y por el peligro de pecar que trae el alma, y porque es causa para muchas de eterna condenación. Ay del mundo por sus escándalos, porque si bien es forzoso que hay escándalos, sin embargo hay de aquel que causa el escándalo. San Mateo 18:7. El escándalo quebranta varias virtudes, quebranta siempre la caridad. El escándalo quebranta la caridad. Además, el escándalo directo envuelve pecado contra la virtud que intenta violar. El escándalo que emplea medios injustos como el engaño, miedo, etc., quebranta la justicia. Estas circunstancias deben explicarse en la confesión, cuando uno confiesa, ¿no? El escándalo es tanto más grave cuanto mayor es la ruina que causa en las almas.
cuanto más decisivo y directo es su influjo en dicha ruina, cuanto mayor es el número de personas que lo sufren. Y bien, por desgracia podemos decir que el Papa actualmente está rodeado de gente que no tiene cabeza, o no tienen fe, o son ignorantes, o son perdidos, ya no tienen fe católica. ¿Cómo es posible que en nombre de Amazonia lleven un ídolo pagano, Pachamama, o no sé qué, que escandaliza a todo el mundo? El mundo católico se escandaliza, el mundo protestante se escandaliza, el mundo no cristiano se escandaliza. ¿Qué es eso? ¿Qué quieren? Pobre Papa, que se hace rodear de gente que le aplauden, que lo adulen. Tenía que tener consejeros, gente opuesta a él precisamente en su política, para que le digan la verdad. Rodearse de gente que adulen a uno es una tontera. Es una imprudencia. Mejor tener como consejeros gente que están totalmente desacuerdo con la política de uno, al menos te dicen la verdad. Y los aduladores que te aplauden, no pueden aplaudir en el juicio de Dios. Es gravísimo esto. El escándalo es tanto más grave cuanto mayor es la ruina que causan las almas. Poner Lutero sobre el altar, ¿qué es eso? Lutero es el más grande heresiarca de toda la historia cristiana. Es el mundo de la descristianización, de la apostasía, el padre del mundo actual. ¿Qué quieren? ¿Reconciliarse con los protestantes? Bien, no es posible. O se hacen católicos o son herejes. Y si son herejes, ¿qué hacemos? Claro, tenemos que tener caridad, paciencia para jalarlo, sí, pero decir que Lutero es un santito, espere, es una mentira, eso no puede ser. Lutero es un hereje de primera. No hay mayor hereje que Lutero en toda la historia cristiana, por el daño, el año que hizo. Entonces, el escándalo es tanto más grave cuanto mayor es la ruina que causan las almas. Tanto más decisivo y directo es su influjo en dicha ruina, tanto mayor es el número de personas que lo sufren. En especial reprueba el Señor el escándalo que se da a los niños, robándoles la inocencia. ¿Quién escandalizare a uno de estos parvulitos que creen en mí? Mejor le sería que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al fondo del mar, dice Cristo. San Mateo 18, 6. ¿Qué dicen los santos acerca del escándalo? Bien, dicen cosas muy graves. Dicen cosas muy graves los santos acerca del escándalo. Sepa el hombre que debe dar cuenta a Dios de todos los males a que ha dado ocasión con un ejemplo de mala conducta, aun cuando dichos males no se realicen. El hombre dará cuenta a Dios de todos los malos ejemplos que ha dado, aunque no se realicen. Y bien, todos los que viven en unión libre son escandalosos. Todos los que viven en adulterio son escandalosos. Todos los que pretenden ser Sodoma y Gomorra y tener novios, supuestamente, y novia, son escandalosos. Todos los borrachos y drogadictos son escandalosos. Todos los supersticiosos que van a ver brujos y hechiceros son escandalosos. El escándalo es un pecado excepcionalmente grave, queridos hermanos. Un solo maestro de vicios basta para corromper a un pueblo, dijo un santo. Entonces, San Pablo mismo reconoce: perseguí a la iglesia de Dios, pero luego trabajé abundantemente a favor de la misma iglesia. Entonces, no bastan hechos, sino ejemplos. Por ejemplo, había un autor de libros en Francia, había hecho un mal libro después de su conversión, iba a buscar sus libros en las librerías antiguas para comprarlos y quemarlos para que no escandalice a otra. El seductor simula muchas veces santidad a fin de traer a la iniquidad. Eso también es escandaloso. Los escandalosos son lobos que no cesan de devorar diariamente no a los cuerpos sino a las almas, dice San Gregorio Magno. Y bien, todo fundador de secta también es un escandaloso, porque desvía a la gente como un lobo feroz del camino de Dios en nombre de Dios. Entonces, ahora, ¿cuáles son las obligaciones acerca del escándalo? Respecto al escándalo en general, debemos evitar cuidadosamente lo que puede producirlo. ¿Quién
ya lo dio debe remover la causa de él, reparar en el posible daño causado, dar en adelante buen ejemplo. Con una persona que hizo mala película tiene que eliminarla, aniquilarla, que no existe. El que se viste mal tiene que corregir su mal vestir, etcétera. Reparar en lo posible el daño causado y adelante dar buen ejemplo, como San Pablo lo hizo. En consecuencia, el escándalo público debe ser reparado públicamente. Respecto al escándalo de los débiles, debe evitarse siempre que se pueda sin grave perjuicio. Muchas veces evitará con dar aviso al que se escandaliza por ignorancia de que uno está autorizado a obrar como está obrando. Respecto al escándalo farisaico, no hay obligación de evitarlo porque solo nace de la malicia del que se escandaliza. Tratemos ahora dos cuestiones relacionadas con este punto. ¿Es lícito permitir o prestar al prójimo ocasión de pecar? Es lícito si hay justo motivo, si el que presenta la ocasión ejecuta una obra de suya indiferente. Así es lícito tenderle un lazo al ladrón para sorprenderlo, o dejar a la vista una moneda para probar la fidelidad de un criado. Entonces, en este caso es lícito, ¿no? ¿Se puede o se debe omitir una obra buena para evitar un escándalo? Y bien, para evitar un escándalo, nunca se puede quebrantar la ley natural. Así no podemos mentir para evitar que otro blasfeme. Se puede quebrantar la ley positiva, mas no estamos obligados a hacerlo, a menos que se prevea que el peligro de escándalo pronto cesará. Así se puede omitir al ayuno o la misa para evitar un grave disgusto. Si se trata de una cosa que no nos está mandada, sino que es simplemente buena y diferente, debemos evitarla, si la podemos hacer sin grave inconveniente. Así, por regla general, deben omitirse ciertas prácticas piadosas no obligatorias, si traen grave contrariedad en el hogar. Por ejemplo, una persona está rezando y el esposo o los hijos están blasfemando, gritando, poniendo música todo el tiempo de la oración. Y bien, vaya a tu cuarto, reces tu silencio. ¿Qué hacemos? Por regla general deben omitirse ciertas prácticas piadosas no obligatorias, si traen grave contrariedad en el hogar. Una joven que prevé que su presencia en un baile, paseo, etc. es ocasión de pecar para determinada persona, debe dejar de concurrir, si puede hacerlo sin grave inconveniente. Entonces el escándalo, que hermanos, es un pecado grave, grave, grave. La cooperación al mal, último punto. La cooperación al mal es la participación en la acción mala de otro. La cooperación es formal si se concurre a la mala acción o a la mala intención. Es material si solo les ayuda a la mala acción. La cooperación formal nunca es lícita, porque equivale a la aprobación del mal. La cooperación al mal formal nunca es lícita, porque equivale a la aprobación al mal. Por ejemplo, uno no tiene derecho de prestar su carro y llevar a una mujer a abortar. No puede. La cooperación material es de suyo ilícita, sin embargo, es permitida cuando concurren dos condiciones: que la acción a que uno coopera no sea mala en sí misma, sino indiferente, que haya causa proporcionalmente grave. Así el criado amenazado de muerte puede entregar la llave a los ladrones. Sobre la causa proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, hay ladrones que en el pistola en la mano van a matar al guardián, van a matar el portero, ¿no? El criado, más bien, el criado. Entonces ahí, bien, debe entrar la llave. No es que quiere que roben, pero más vale su vida que los bienes que están ahí. Aquí arriba dijimos que se puede quebrantar la ley positiva. La ley positiva, no la ley natural. La ley positiva, por ejemplo, ir a misa el domingo. Bien, si no puede ir a misa,
por esto, esta peste, por ejemplo, bueno, no es pecado, con tal que haga un rosario, lea un poco el Evangelio o las lecturas del misal, si tiene misal. También, por ejemplo, un hombre dice a su mujer, si usted va a misa hoy domingo, bien, yo voy al abogado a divorciar. Bueno, en este caso dice, así se puede omitir el ayuno o la misa para evitar un grave disgusto, un grave problema. No es que no quiera ir, la pone en imposibilidad. En este caso, bien, ella rezando su rosario en su casa, leyendo por catecismo, las lecturas del misal, si tiene misal, o el Evangelio, de esta manera cumple el precepto positivo de escuchar Santa Misa. Entonces, quiero decir, hay pecados contra la caridad, que son los siguientes. En conclusión, los pecados contra la caridad son el odio, la maldición, el escándalo, la cooperación al mal. También van contra la caridad la calumnia, la murmuración, el chisme, que esto va con el octavo mandamiento. Que Dios los cuide y los mantenga en su amor, en su caridad, y los vacune contra estos pecados, contra la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Y reenvíen estos audios a sus contactos, diciendo que se suscriban a este canal y que aprovechen para evitar pecados, porque la ignorancia deliberada es culpable. El que es ignorante y peca por ignorante, es culpable, pudiendo eliminar esta ignorancia formándose. Entonces ayudemos al prójimo por caridad.